Buenas tardes, mi nombre es Olga Marín, estudio artes visuales en la Universidad Abierta de Distancia y estoy en el programa de artes visuales. En este video les voy a hablar sobre el capítulo o el libro que estoy leyendo referente a esta actividad de escritura y oralidad. En este libro, que tiene por nombre Oralidad y Escritura, estoy analizando el capítulo 4, que se llama La escritura, reestructura de la conciencia. Allí se analiza todo lo referente al lenguaje, a la escritura y la oralidad. En este caso, este libro nos habla de los primeros lenguajes, del lenguaje ahora y cómo era comparado antes en su respectiva cultura, entonces cómo la ha transformado y la conciencia humana al poder colocar todas esas opiniones en textos escritos. Entonces aquí pues en la primera parte se habla como también de que al principio fueron las religiones que de pronto también influyeron en que yo a través de un texto escrito pueda llegar como a un estado religioso. También en ese análisis se estudia pues como la crítica a los libros y a las primeras imprentas. Entonces, como digamos en comparación con Platón, con todas sus formas que eran más como de la oralidad, pero que de alguna forma sus discursos tenían características de lo que es lo escrito. Entonces se hace una comparación a través de Platón y cómo esto hace que, digamos, se compare con lo que es inmediato para nosotros, lo que hace que de pronto no utilicemos como se espera ciertos procesos mentales, como digamos las calculadoras que hacen el trabajo por nosotros, o por ejemplo los computadores. Entonces luego se contrasta este concepto y se muestra que en realidad pues como es la tecnología, no es solo simplemente hacernos la vida más fácil, que nosotros hagamos menos, sino que es un proceso que mejora pues como la calidad de vida, que de hecho sí ayuda a interiorizar las cosas. Entonces ahí se hace pues como ese contraste. También existe pues como un pequeño apartado histórico donde nos dicen, bueno, la escritura inició pues aproximadamente 3500 años antes de Cristo y pues digamos que empezó como ancestralmente con los primeros dibujos de las casas, de cazar, o de unas cuentas sobre piedra, sobre ladrillo. Entonces, como esto ya después, como que estos dibujos ya toman una forma como más de códigos y ya estos códigos se convierten como en el inicio de lo que conocemos hoy, ya que ya estos códigos empiezan a tener unos significados, entonces ya empieza a ver la semántica y no solo la descripción plena de las cosas. Entonces, también se habla pues de la escritura cuneiforme, que antiguamente pues hacía parte como de todas las culturas, pero que es las que nos aluden, pues estas escrituras nos aluden a lo que les decía pues de lo que, digamos, era lo que nosotros primero, bueno, nuestros ancestros primero hacían para comunicar, pero con el fin administrativo o como de cuentas. Entonces ellos hacían las cuentas de, digamos, cuántas ovejas tenían o cuántas vacas, entonces como que ahí fue saliendo todo. Entonces también se habla de la escritura en China, que es un ejemplo muy acertado porque es como muy compleja y es una mezcla de muchas cosas, pues de símbolos, de entonaciones, de
Se dice que en el libro dice que hasta uno puede tomar hasta 20 años llegando a una investigación profunda de la escritura china, porque no solo es como lo gramatical, lo semántico, sino que, digamos, a diferencia de muchas lenguas, también tienen como unas evocaciones, como una sensibilidad incluso. Entonces, también como la japonesa, que también tiene, digamos, en este caso se hacen con sílabas y son una consonante, una vocal. Y este grupo de palabras de dos letras tienen en sí un significado cada una. Entonces, y también depende de cómo se pronuncian. Otro ejemplo, Corea, que digamos son como lenguas o lenguajes, idiomas que son más híbridos porque tienen, digamos, esas características simbólicas, tienen, y, o sea, híbrido entre lo simbólico y cómo lo pronuncia, porque, como decía en el libro, Corea, digamos, adoptó, digamos, eh, escrituras, algunas palabras de China, como se escribían, y así duró Corea como hasta 1490, hasta que pues el emperador dijo, no, vamos a hacer nuestro propio alfabeto. Entonces sí, fue un trabajo pues muy grande que tuvieron allá en esa época, porque también era como el lenguaje ya pues como que pasaba. O sea, en principio ya era difícil, fue difícil para los que vivían allá, pues como adaptarse a escribirlo, solo algunos lo escribían, otros pocos se atrevían pues como a hablar pues académicamente de este mismo lenguaje, pero ya cuando se le impone desde, digamos, desde el imperio, que todos aprendan el nuevo alfabeto, digamos, ya con varios siglos de existencia, es como más difícil. Entonces se habla como de esta adaptación que tuvo Corea y que hoy en día ya la tiene muy estandarizada. Eh, bueno, por ejemplo, digamos que hay textos que, pues, que nosotros tenemos que ver que fueron escritos en unas condiciones muy diferentes, muy difíciles, encima de pieles, encima de ladrillos, como esta tecnología también nos permite como hacer más en menos tiempo, y como ya pues con la invención del papel, cómo cambia todo. eh, digamos, el papel ya se utilizaba como en el siglo VIII después de Cristo en China, pero ya en Europa se empezó a utilizar como tal en el siglo XII. Entonces, bueno, también hablan en, en la actividad ya de escritura, digamos, si alguien, digamos, sí, un escritor, resulta que escribe para muchas personas, puede impactar a muchas personas, pero él se tiene que aislar de los demás para poder completar su obra. Entonces es como también ese contraste entre el escritor que escribe, eh, simplemente se tiene que concentrar y ya después la obra pues llegará a muchas personas, pero él se tiene que aislar primero. También el libro abarca un término que es el grafolecto, que significa que es un lenguaje que llega a millones de personas o un impacto o que tiene un impacto muy grande. Un ejemplo que decía ahí era el inglés, que digamos usted de pronto si tiene el conocimiento del idioma puede conectarse con muchas más personas hoy en día por medio de la internet, cuando se maneja un idioma tan universal como es este. Entonces, bueno, por ahora, bueno, se hablan de estas grandes estructuras, todo lo que ha pasado con la escritura, las concepciones, cómo los libros han sido juzgados y después han sido mejorados, y luego en el latín, como digamos, es un contexto también cultural, como el latín fue solo de algunos pocos en la época, principalmente varones,
y cómo ya después el latín, digamos, en todo lo que le envolvía, digamos, el latín culto como tal, hacía que la forma de comunicación fuera predeterminada, y este tipo de configuración hizo que surgiera la ciencia. Entonces, de ahí, pues, como, digamos, arcaicamente, pues, existían este tipo de pensamientos donde, digamos, solo los varones podían, digamos, asistir a esos lugares, y pues también eran castigados, digamos, de acuerdo a las reglas de ese latín culto, porque, digamos, ellos tenían que aspirar a ciertas cosas, a ser clérigos, a ser abogados, a ser servidores públicos, eh, muy diferente pues ahora. Incluso, bueno, ya con el paso de los siglos, las mujeres pues fueron yendo pues allá a las academias y podían estudiar pues entre varios idiomas, no se especifica si está el latín, pero simplemente cómo nos transportamos a lo que es ahora, y la comunicación está pues como abarcando mucho pues toda nuestra vida. Entonces de eso trata el libro, la cronología de la cultura, de la escritura y todo lo que impacta, lo que, lo que ha sido importante para la humanidad. Muchas gracias.